Durante años, cada vez que sale el tema, se repite casi de forma automática la misma idea, que esta película básicamente tomó The Dark Knight Returns, la pasó a live action, le subió el dramatismo y hasta ahí llegó todo. Y no voy a decir que esa lectura sea totalmente equivocada, porque las referencias están ahí y son evidentes. El traje, la armadura, los relámpagos, la pelea, incluso algunos encuadres parecen sacados directamente del cómic. Eso es innegable. El problema es que casi siempre nos quedamos en ese nivel superficial, y cuando haces eso, la historia se siente mucho más simple de lo que en realidad es. Porque mientras más la piensas, más evidente se vuelve algo. La película no está intentando adaptar esa obra de forma literal, lo que hace es usarla como punto de partida, casi como si fuera una conversación previa para luego tomar distancia y discutirla desde otro ángulo. De hecho, hay varios momentos donde la cinta parece reaccionar directamente a lo que planteó Frank Miller, no para repetirlo, sino para contradecirlo. Y cuando te das cuenta de eso, la forma en que la interpretas todo cambia por completo, porque ya no estás buscando una adaptación que nunca estuvo ahí, sino entendiendo que está tratando de decir a partir de ese choque de ideas. Para que eso tenga sentido, hay que regresar primero al cómic y a su contexto. Estamos en 1986 y Frank Miller ya está cansado de ver a Batman congelado en el tiempo, siempre joven, siempre funcional, siempre moralmente claro. Así que decide empujar al personaje hacia otro lugar y mostrarte un Bruce Wayne viejo, retirado desde hace 10 años, que regresa no porque crea que sea lo correcto, sino porque Gotham está tan devastada que desde su punto de vista ya no queda otra opción. Desde el arranque, la postura del autor es muy clara. Este Batman es autoritario, violento y profundamente desconfiado del sistema. Para él, el gobierno estorba, la ley no alcanza y la moral solo funciona cuando el mundo todavía no se ha salido por completo de control. En ese contexto, la mano dura deja de verse como un problema y pasa a justificarse como una necesidad. Dentro de ese mismo planteamiento aparece Superman, pero no como el ideal luminoso de siempre, sino como algo muy distinto. Aquí trabaja para el gobierno de Estados Unidos, responde a órdenes y asume ese lugar para poder seguir operando como héroe. Desde la mirada de Batman, eso lo convierte en alguien que dejó de cuestionar y al que es necesario enfrentar. Ese es el conflicto central de la historia. Ahora en la versión de Snyder tenemos un Batman veterano, marcado por años de violencia y con pérdidas que todavía pesan, como la de un viejo compañero que no pudo salvar. Y Bruce parece moverse en un mundo que se olvidó de lo que significa ser un héroe, pero ahí es donde surge la primera diferencia. Bruce no se rompe por Gotham, se rompe por Metrópolis. Ver la ciudad colapsar, a la gente atrapada y morir frente a sus ojos, no lo hace más seguro ni más decidido, lo empuja a actuar desde el miedo, desde la sensación de que algo así no puede repetirse. Y ahí es donde la película le da un giro al planteamiento de Miller, porque este Superman no trabaja para nadie, no responde al gobierno ni obedece órdenes, y no se deja encasillar como una herramienta de nadie. Su sola existencia genera tensión, precisamente porque no se puede controlar ni reducir a un papel concreto. Eso es lo que aterra a Bruce. No lo odia por algo que hizo, sino por lo que representa y por lo que podría ser en el futuro. A partir de ahí adopta una lógica peligrosa. Si hay la más mínima posibilidad de que Superman se convierta en una amenaza, hay que detenerlo antes de que eso ocurra. No como castigo, sino como prevención. Ya no es justicia, es trauma disfrazado de racionalidad. Durante buena parte de la película, Batman deja de ser el héroe, se convierte en el antagonista, no porque sea malvado, sino porque ha dejado de ver personas, mata sin distinguir individuos, solo riesgos. Lo mismo ocurre con Superman. Desde su mirada no es un hombre creado en Kansas con dudas y miedos, sino una amenaza que debe neutralizarse. Cuando dejas de ver humanidad, justificar la violencia se vuelve sorprendentemente fácil. Por eso, aunque la historia siga a Batman, en el fondo todo gira en torno a Superman. Las decisiones de Bruce, los planes de Lex, la reacción del gobierno y la forma en que el mundo responde parte de esa tensión. No es un símbolo de poder, sino alguien que incomoda porque no encaja en ninguna estructura conocida. El mundo no sabe qué hacer con alguien genuinamente bueno que no se deja controlar. Eso se refleja constantemente en los medios, debates, noticieros y paneles de opinión que no buscan entenderlo, sino ponerle una etiqueta. Para algunos es un salvador, para otros una amenaza y para muchos más una presencia que no encaja del todo en la lógica del mundo que conocen. Mientras tanto, Clark Kent solo intenta responder una pregunta mucho más simple: si de verdad está haciendo lo correcto. En el cómic los medios juzgan a Batman, aquí el foco de juicio está sobre Superman. Ese cambio de perspectiva deja claro que no estamos ante una copia, lo que tenemos es una versión que toma la idea original y la mira desde otro ángulo completamente distinto.
Y entonces llegamos al enfrentamiento. En la obra de Miller, Batman pelea contra Superman para imponer su visión del mundo, para bajarlo del pedestal y demostrar que incluso una figura casi divina puede ser derrotada si alguien está dispuesto a llegar lo suficientemente lejos. En la película, en cambio, la pelea nace desde otro lugar mucho menos heroico. Nace del miedo y de la decisión de Bruce de convertir ese miedo en violencia preventiva, convencido de que actuar primero es la única forma de protegerse. Batman gana el combate, eso es evidente, pero no lo gana en un sentido moral. De hecho, la pelea no se resuelve realmente con un golpe, sino en el momento en el que Bruce se ve obligado a mirarlo a los ojos. Ahí Superman deja de ser una amenaza lejana, una idea peligrosa o un posible desastre futuro, y vuelve a ser una persona de carne y hueso. Y ese instante es el que lo derrumba todo. Por eso la escena de Martha no funciona como un truco narrativo, sino como el punto en el que la deshumanización se rompe de golpe. Bruce no recuerda a su madre por casualidad, la recuerda porque por primera vez en toda la película vuelve a reconocer humanidad frente a él, y eso lo obliga a enfrentarse a algo profundamente difícil de aceptar. En su obsesión por prevenir el mal, se convirtió en aquello que siempre juró combatir. Bruce no perdió el rumbo por culpa de Superman, el rumbo ya estaba perdido desde mucho antes. Y ahí es donde aparece el último gran giro respecto al cómic. En la historia de Miller, Batman muere simbólicamente, y es Superman quien carga con esa marca. Aquí sucede lo contrario, quien muere es Superman, y es Batman quien queda transformado por completo. Esa muerte obliga a Bruce a replantearse todo aquello en lo que creyó a lo largo de la película, desde sus métodos hasta las certezas que había construido a partir del miedo. No hay una sensación de victoria en ese momento, ni tampoco un cierre heroico tradicional. Lo que queda es culpa, reflexión y la necesidad de cambiar. Batman no aprende porque ganó una pelea, aprende porque perdió algo irreemplazable, y es justo ahí donde comienza a reconstruirse como personaje. Y por eso el cierre dice algo muy distinto. En la obra de Miller, Superman escucha el corazón del Caballero Oscuro y se aleja. Aquí es Bruce quien se va del funeral, mientras la esperanza empieza lentamente a regresar, no como una promesa vacía, sino como una posibilidad real. Así que no, Snyder no adaptó The Dark Knight Returns, hizo algo mucho más provocador, tomó sus ideas más duras y se preguntó si ese camino realmente ofrece una solución, o si el miedo cuando toma el control termina deformando incluso a quienes dicen luchar por el bien. Tal vez por eso esta película sigue siendo tan divisiva tantos años después, porque no te dice quién tiene la razón ni te entrega una respuesta cerrada. Te obliga a preguntarte en qué momento el héroe dejó de serlo, y si ese punto, a veces, está más cerca de lo que nos gustaría admitir. Si quieres ver cómo esa película terminó afectando para bien o para mal al universo extendido de DC, te dejo el video por aquí. Nos vemos en la próxima, a la misma hora, por el mismo Baticanal.